106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. En este martes 17 de junio del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, qué bueno que está reintegrado después de superar la afección aquella que está acabando con más de 70,000 dominicanos. Buenos días a todo el equipo de 5 a 7 de la mañana. Yuri Rodríguez, buenos días a Andrés Martínez, Humberto Paniagua, Álvaro Camaño y a Charles Reyes en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón, que dicen que está llena de basura, con escasez de agua potable. También Santiago de los Caballeros. Bueno, señores, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Yoba Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Aunque no es uno de los temas que pienso desarrollar un poco más ampliamente en el día de hoy, ayer nosotros dimos la primicia y después se efectuó este encuentro de que a las 10:30 de la mañana en casa de Alfredo Pacheco Osoria se iba a producir una reunión, un encuentro con David Collado, y este encuentro era para anunciar una candidatura común a la sindicatura. En el día de ayer ellos se quedaron ahí y dijeron que tienen el compromiso de llevar un candidato único por el PRD a la sindicatura. Ese candidato que ellos van a llevar a la sindicatura es David Collado. Y Alfredo Pacheco Osoria, que es sin duda alguna una de las figuras más influyentes, por no decir el que más influyente del PRD en la capital, uno de los hombres que más gente, más voto tiene aquí en la capital de los PRDistas, iría como candidato a diputado, porque Alfredo Pacheco en un próximo cuadro del Congreso tendría posibilidades de volver a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces este encuentro se dio ayer con la coordinación del doctor Eduardo Sanz Lobatón. Hay un mensaje que está dando el PRD y que se va a ampliar después que se anuncien otras aspiraciones. Es evidente que aún en la situación difícil en la que se encuentra ese partido, ellos están oliendo donde se guisa, porque hay cosas que responden a una serie de planteamientos que se están reflejando en estudios cualitativos en el país. Y uno de esos planteamientos tiene que ver con la frescura en las ofertas y con la necesidad de rejuvenecer las boletas. El PRD parece que va a apostar a eso. Un dato que después tendremos es que, por ejemplo, Eduardo Sanz Lobatón es candidato a senador, pero Eduardo Sanz Lobatón va a competir en esa candidatura, entre otros aspirantes, con Víctor Gómez Casanova. Es decir, que vemos que
estas que pudieran ser en estos momentos las dos principales opciones del PRD para la senaduría, también se van por la apuesta de rejuvenecer la oferta. Y eso no sale del aire. Eso no es ni descabellado ni despitado. Eso tiene, obedece a informaciones que están apareciendo y que después pueden sorprender a mucha gente. Pero bueno, son las 7:04 y ahora sí voy con los temas que quiero comentar en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Hay puntos muy polémicos en relación con la modificación del Código Penal. Y hay unos planteamientos que está formulando el padre Emanuel Ruiz, que han salido a relucir de un documento que él habría entregado al Congreso. Es un documento que no ha sido entregado a los medios de comunicación. Un digital se ha hecho eco de ese documento, que es el digital Acento, en el que el padre Manuel Ruiz pues está sustentando algunos cuestionamientos que por lo menos en un primer aspecto yo lo comparto plenamente. Lo comparto plenamente. El artículo 82 de el código, de la propuesta de Código Penal, pues se refiere al feminicidio y establece sanciones de 30 a 40 años por los crímenes de feminicidio, que es una epidemia, que es una situación que realmente ha conmocionado mucho a la opinión pública por la reiterada ocurrencia de asesinatos de hombres contra mujeres. Esto es más común que de mujeres contra hombres. Entonces, ¿qué plantea el padre Manuel Ruiz en ese documento? Que, bueno, si vamos a sancionar de manera específica el feminicidio, para no ser discriminatorio, entonces también tenemos que sancionar el masculinicidio. Porque es cierto que lo que ocurre con más frecuencia es que un hombre mate a una mujer. Incluso lo que ocurre con más frecuencia es que un hombre mate a una mujer y se mate él también. Son pocos los hombres que matan a su mujer y se quedan vivos, sino que también se matan. Pero es cierto que lo más frecuente es que un hombre mate a una mujer. Pero también ocurre que una mujer mata a un hombre. Y cuando se establecen leyes, las leyes no se crean en función de la cantidad de casos que se presentan, sino en función de los casos, que pueden ser 1 o pueden ser 2 o pueden ser 100, porque cada caso tiene que ser juzgado de manera específica. No hay, conocimiento de casos en conjunto, menos que no se traten ya de cuestiones de genocidios, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que él tiene razón. Él tiene razón. ¿Por qué? Porque lo que está planteando, señores, lo que tenemos que establecer es que hay sanciones de 30 a 40 años para la persona que asesine a su cónyuge o que asesine a su excónyuge. No importa que sea que el hombre mate a la mujer o que la mujer mate al hombre, aunque es más frecuente que la mujer mate al hombre. O el término de que se establezcan estas sanciones para un hombre que mate para alguien que mate a su conviviente o a su exconvivientes, o a su novio o a su exnovia. Pero en términos generales. ¿Por qué? Porque no podemos ejercer discriminación a la hora de elaborar una ley.
de elaborar una ley. La ley toma en igual consideración a las mayorías que a las minorías, porque las leyes están para proteger derechos, y los derechos no se hacen, digamos, mayores porque sean minoritarios o mayoritarios. No, usted tiene sus derechos. Los derechos no son un asunto de votación, de que yo puedo perder mi derecho porque 3 o 4 gente voten en contra mía. No, yo tengo unos derechos adquiridos ahí que no los pierdo por nada y que tienen que estar protegidos por la ley. Entonces, yo creo que eso es innecesario. Y creo, igual que el padre Manuel Ruiz, y que en este caso representa la posición de la iglesia, que eso es discriminatorio. En otra parte, él se refiere a que aquella batalla que se dio en la modificación constitucional por el asunto del aborto terapéutico, que ahí yo estaba de acuerdo con que la Constitución fuera más avanzada y lo sigo estando. El padre Manuel Ruiz dice, sin embargo, que se está empleando otro término para reeditar e imponer un planteamiento que fue derrotado en el debate constitucional. Y entonces ahora, en vez de hablar del aborto terapéutico, de la cuestión de peligro de vida de la madre, etcétera, con la que yo repito que ahí he tenido y tengo diferencias con la iglesia, él dice que en cambio esto se está camuflando y que se está hablando de estado de necesidad. De todas estas cosas, yo creo que hay que debatirlas de cara a la gente. Porque uno de los problemas que tenemos en la sociedad dominicana es que por la falta de información la gente participa menos de los debates. Y hay muchos debates que le atañen, que la gente se da cuenta cuando los hechos ya son consumados. Este tema pues tiene que ser objeto de un debate más amplio. 7 a 11 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Pero yo continúo en la misma onda de algunas reformas que están pendientes en términos de la justicia, en términos de las leyes, y que representan posiciones distintas. Desde hace un tiempo se está debatiendo en el país la modificación del párrafo 3º del artículo 85 del Código Procesal Penal. Se está debatiendo esta modificación porque hay una contradicción en lo que establece este párrafo 3º del artículo 85 del Código Procesal Penal. Hay una contradicción literal entre este artículo y la Constitución de la República en su artículo 22, si mal no recuerdo, y la tengo aquí para buscarla, pues el párrafo 5 del artículo 22 de la Constitución de la República, que es el que faculta a cualquier persona a denunciar la comisión de un acto de corrupción. Entonces, el artículo 85 habla de el derecho a presentar una querella. A propósito de este tema, hay un artículo que aparece en la última entrega de la revista Gaceta Judicial. Hay un artículo de los juristas José Luis Taveras y Anselmo Muñiz. Ellos se refieren a este asunto en un artículo que se titula Querellarse en contra de los funcionarios corruptos, un derecho ciudadano en peligro. Y hay algunas cosas que ellos enfocan aquí, en la que incluso admiten la contradicción literal que hay entre ese párrafo 3º del artículo 85 y el artículo 22
de la Constitución de la República. Entre otras cosas, ellos dicen: con la eventual declaratoria de inconstitucionalidad se refieren al párrafo tercero del artículo 85, con la eventual declaratoria en inconstitucionalidad se suprimiría el derecho del ciudadano a querellarse de forma directa en contra de los funcionarios o servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él incurran en infracciones en perjuicio del patrimonio público o de los derechos humanos. Desde una interpretación absolutamente literal, la contradicción textual resulta obvia, es decir, ellos admiten la contradicción textual. Esto así porque la Constitución se refiere a denuncia. Sin embargo, en el artículo 85 del Código Procesal Penal alude a querella. Una y otra constituyen actuaciones o intervenciones procesales con distintos alcances. El denunciante juega un papel pasivo y colateral porque no es parte del proceso, y su acción queda a merced de la decisión discrecional del Ministerio Público. En cambio, el querellante es un actor propulsor del proceso con derecho a intervenir en él como parte, con todas las garantías procesales inherentes a la condición y plena capacidad legal para impugnar las decisiones del tribunal. Ellos dicen que la hermenéutica constitucional está dominada por un complejo entramado de principios que procuran no confinar su dominio al rígido encuadramiento del texto. Por ejemplo, en esos casos de principios hermenéuticos es el de la unidad de la Constitución, en el cual las palabras del profesor Naranjo buscan considerar la Constitución como un todo. Es decir, que la constitucionalidad o la inconstitucionalidad no debe verse, según ellos, en base a una contradicción literal, sino a un espíritu de conjunto de la Constitución de la República. ¿De dónde surge todo esto? ¿Qué es lo que ha recalentado este tema? Bueno, ciertamente en la República Dominicana pues se han producido muchas denuncias temerarias. El derecho que tienen los ciudadanos a presentar denuncias y a presentar querella de conforme a este párrafo tercero del artículo 85 hace que cualquier persona de la noche a la mañana, sin fundamentar mucho una acusación, pues presente una denuncia o se querelle para tener más derecho a una acción directa contra un funcionario público o contra una persona que ha sido funcionaria del Estado. Bueno, si se tratara de una persecución real a la corrupción, esto es bueno, pero en muchos casos se trata de acciones de chantaje, de gente o instituciones, y en todo hay excepciones. Eso no quiere decir que todo lo que aparezca, que todo lo que se denuncie, usted pueda decir que va sobre el mismo criterio, pero lamentablemente se han dado esas prácticas en la República Dominicana, de gente que denuncia corrupción no para combatir corrupción, sino para negociar con los corruptos, para que búscame una parte de lo que tú te has robado. Búscame una parte a mí de lo que tú te has robado. Tú te robaste miles de millones de pesos. Yo necesito que tú me busques una parte de eso que tú te robaste, o si no te voy a meter preso. Si no te voy a hacer un escándalo. Si no voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Y realmente aquí hay gente que le ha ido bien haciendo denuncias, presentando casos de corrupción y después llegando a otros tipos de acuerdos. Esa es una parte. La otra parte es lo que tiene que ver con la practicidad del mismo proceso judicial. Si todo el mundo tiene derecho a querellarse, un proceso se puede convertir, habrá que hacerlo en el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico, para admitir a 100 querellantes, a 200 querellantes, a 300 querellantes en un proceso. Entonces, en España se han establecido mecanismos de control contra eso. El que presenta usted puede presentar una denuncia contra cualquier funcionario. Ahora, cuídese de que esa denuncia no tenga fundamento. Porque si eso no tiene fundamento,
Si es una denuncia temeraria, usted va a acabar siendo sancionado. Y entonces ahí la gente se cuida de estar presentando denuncias a lo loco. Todo esto se ha calentado por la querella que dos organizaciones presentaron contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas. Y entonces el ingeniero Víctor Díaz Rúa y sus abogados interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la palabra sobre este tema y tiene que tomar una decisión. El recurso presentado por el ingeniero Víctor Díaz Rúa es de el 8 de noviembre. El 8 de noviembre, el exministro Díaz Rúa deposita una acción en procura de que se declare inconstitucional el párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, que establece que los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o convocación de ellas, cualquier persona puede constituirse como querellante. Entonces, ¿qué pasó? Que paralelo a este recurso que todavía no ha sido decidido, el Congreso de la República aprobó la derogación del párrafo tercero de este artículo 85. Sin embargo, cuando fue remitido al Poder Ejecutivo y además hubo un amplio movimiento de opinión pública, como hubo un amplio movimiento de opinión pública que se oponía a la anulación de este párrafo, entonces cuando el presidente Danilo Medina recibió la ley, recibió el proyecto de ley que se convierte en ley después de su promulgación, hasta entonces es un proyecto de ley, el presidente Medina lo observó. Y entonces el presidente Danilo Medina envió al presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de reforma de Código Procesal Penal. En cuanto a la supresión del párrafo tercero del artículo 85, el presidente se refirió a las reacciones en pro y en contra de la decisión legislativa, sobre todo en la determinación del carácter constitucional de la permanencia o de la exclusión de dicha norma, lo cual dice el presidente, debería dejarse al criterio del órgano constitucional encargado de dirimir estos aspectos. Es decir, ¿dónde ha parado todo? El presidente recibe este proyecto, dice, bueno, señores, esto quien tiene que decidirlo es el Tribunal Constitucional. Yo creo que debemos paralizar cualquier legislación en este sentido hasta que el Tribunal Constitucional tome una determinación. Yo entiendo que el tribunal pues tiene un orden para fijar los casos que debe conocer. Ese orden es el de llegada de los expedientes, pero además de ese orden tiene que haber otro orden. Tiene que haber un orden también de prioridades. Y ese es un tema que es importante que sea definido. Lo de esta cuestión. La diferencia literal es clara. ¿Por qué? Porque, como dije, este artículo, el párrafo tercero, da la potestad a cualquier ciudadano de querellarse. Pero la Constitución se limita en el artículo 22. En el artículo 22 la Constitución se limita, artículo 22 de los derechos de ciudadanía, en el párrafo quinto, pues la Constitución habla de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo, es decir, denunciar, no querellarse, es lo que establece la Constitución. Ellos tienen una serie de alegatos jurídicos y dicen que en el plano de conjunto la Constitución dice otra cosa. Eso es importante que se defina en el país para que
estas cosas que están en el limbo avancen. Que a propósito de este tema, yo quisiera, Helen, que nos pudiéramos comunicar con Rigoberto Rosario y con Julio César de la Rosa Tiburcio. Son los principales directivos de ADOCO. ADOCO no está en este caso al que me refiero. En este caso al que me refiero, los querellantes fueron dos entidades. Uno que se llama la Convergencia Nacional de Abogados, el CONA, que retiró la querella, y la otra, la Fundación Primero Justicia, que mantiene la querella, en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúas. Pero, ¿qué pasa con Rigoberto Rosario y Julio César de la Rosa Tiburcio de ADOCO? Que ayer, de manera sorpresiva, Rigoberto Rosario renunció de ADOCO y lo hizo en una audiencia. Él estaba en representación de ADOCO, pues en el caso Félix Bautista, en el caso de oposición al archivo de un expediente contra Félix Bautista, que lo está pues sustentando ADOCO. El abogado de ADOCO era su director ejecutivo, además, el doctor Rigoberto Rosario. Pero Rigoberto Rosario renunció ayer en plena audiencia, planteándole a los jueces que le comunicaran a ADOCO su decisión para que ADOCO pues acreditara a otros abogados, porque ya él no iba a seguir como abogado de ADOCO ni como miembro de ADOCO. Él dice que tiene serias diferencias con la forma como se han estado llevando las cosas en ADOCO, y dice que supuestamente desde hace 9 meses pues no presenta ADOCO ninguna denuncia de corrupción. Entonces me gustaría escuchar al querido amigo, los dos son amigos nuestros, tanto Rigoberto Rosario como Julio César de la Rosa Tiburcio, escuchar su planteamiento con relación a esta cuestión de la renuncia ayer de Rigoberto de Rosario de la Alianza contra la Corrupción de ADOCO, que es una de las ONG más activas, que ha estado más activa en estas cuestiones de denuncia contra la corrupción, la de más tiempo en estos casos, e indiscutiblemente esto representa un golpe a la imagen de esta institución. Así que nosotros pues nos comunicaremos con estos abogados para que nos expresen su criterio. Miren, señores, yo quiero finalmente, porque ayer vi un caso, de esos casos que uno ve, se encuentra aquí todos los días con situaciones que a uno le da mucha pena. Bueno, pues este caso yo lo voy a tratar un poco más adelante. Y quiero llamar la atención del director del Infotep, porque me refiero a unos abusos que él está cometiendo, que no debería cometerlo. Pero me voy a referir un poquito más adelante. Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO, para que nos diga cuál es su reacción ante la sorpresiva renuncia en el día de ayer de Rigoberto Rosario y los planteamientos que él ha hecho sobre que supuestamente en ADOCO estaría incurriendo en prácticas que él no comparte y que tiene un silencio de 9 meses en relación con los casos de corrupción en la República Dominicana. Buenos días, Julio César, adelante. Buenos días, Julio y los amigos del Sol de la Mañana. Mira, nosotros con sorpresa recibimos en el día de ayer la información de la renuncia del hermano Rigoberto Rosario, lo cual lamentamos. Una persona que como profesional, como ciudadano, se entregó
a los trabajos de ADOCO y que sirvió para llevar los casos que ADOCO ha judicializado, y que como persona pues nos une un lazo de amistad más allá de ese ámbito casi familiar, lo cual nosotros lamentamos. En aras de no afectar la lucha contra la corrupción, nosotros debemos destacar que el trabajo que ha realizado la Alianza Dominicana contra la Corrupción está ahí. La queja de Rigoberto sobre que llevamos 9 meses sin presentar casos de corrupción, pues evidentemente que eso cae dentro de lo que son los trabajos de seguimiento que nosotros venimos dando. No ha habido caso con mérito de nosotros pues judicializarlo, pero sí no hemos detenido el ritmo de trabajo en materia de denuncia de casos donde se puede verificar irregularidades, así como atacar aquellos procesos de compras y contrataciones que se han hecho por vía de la Dirección General de Compras y Contrataciones, por lo que nosotros nos corresponde en esta oportunidad pues lamentar la decisión de Rigoberto, muy personal, es su decisión, es su derecho, pero en nada de que nosotros a partir de intereses particulares pues hemos dejado sin efecto lo que ha sido la misión, los objetivos de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, y en aras de no afectar la lucha contra la corrupción pues entendemos que no nos queda más que lamentar pues esta decisión. Entonces es evidente que el doctor Rigoberto Rosario no le había comunicado a ADOCO esta decisión, sino que la ADOCO la hizo pública en el proceso de conocimiento que se está haciendo del caso Félix Bautista. Ok. Con relación a al asunto de la inconstitucionalidad del párrafo 3º del artículo 85, que está todavía pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ¿cuál es la posición de ADOCO? Claro, totalmente. Nosotros hemos rechazado la modificación a este artículo. Felizmente el presidente de la República, que son de las cosas que nosotros debemos destacar, que obtemperó a lo que fuera la solicitud de observación a la ley que modificaba el artículo 3º de el párrafo 3º del artículo 85 del Código Procesal Penal, que le da calidad a los ciudadanos y a las instituciones de la sociedad civil de poder accionar en contra de la corrupción. Está el Tribunal Constitucional apoderado de un recurso de inconstitucionalidad que sometió Víctor Díaz Rúa a sus abogados, y está pendiente de fallo, a lo cual nosotros esperamos que esto se quede sin efecto y se declare conforme a la Constitución el artículo 85 en su párrafo 3 del Código Procesal Penal, porque sería cercenar la calidad que tienen las organizaciones de poder accionar contra los actos de corrupción. En caso de que se declare inconstitucional, sería de aplicación inmediata, es decir, los procesos que estén vigentes al momento de esta aprobación tendrían que tomar en cuenta este hecho. Claro, recuerda que el efecto retroactivo de la ley siempre que favorezca al reo, en este caso a la persona, si la modificación beneficia a quien esté en medio de un proceso o que fuera condenado, pues se le debe aplicar pues esa condición. Naturalmente que nosotros creemos que la sabiduría de los que componen el Tribunal Constitucional lo va a llevar a no ser contrario a lo que fue el ideal del legislador con la instauración de este artículo, y sobre todo la disposición del presidente de observar la modificación de la ley en lo que respeta a esta modificación que se había hecho en el Congreso, y creo que el Tribunal Constitucional no se va a apartar de ese principio, que es el resultado de los compromisos que tiene la República Dominicana con la firma de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, de la OEA, y de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, que el derecho pues se va ampliando, se va abriendo, y en vez de limitar, lo que se debe es precisamente dar esa oportunidad a que se obtengan
pues una mayor participación de la ciudadanía en lo que es la lucha contra la corrupción. Bueno, pues muchas gracias a Julio César de la Rosa Tiburcio. Gracias, Julio César. Gracias a ustedes. Bien, son las 7:34. Cambio y fuera, Mauri.